Muy buenos días, profesora Liliana Rosado. El día de hoy, junto con mis compañeros Wilson Chuyunquia, Omar Gutiérrez, Tatiana Vela, Martín Herrera y quien le habla, Elena Gutiérrez, le presentaremos un ensayo acerca de la reforma agraria en el Perú y sus implicaciones políticas, sociales y económicas. A lo largo de la historia se han sucedido cambios políticos, sociales y económicos de gran relevancia. Uno de los periodos más sobresaliente abarca las décadas de 1930 a 1990, durante las cuales se gestaron cambios significativos. Este periodo se destaca por la aparición de la reforma agraria, propuesta por Juan Velasco Alvarado en respuesta a la marcada desigualdad entre las zonas urbanas y rurales, así como la crisis económica que había dejado el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Para comprender la reforma agraria es importante definirla como el proceso de expropiación de tierras y su posterior redistribución a los campesinos, con el propósito de contribuir al desarrollo social económico del país. Diversos analistas han debatido sobre si este proceso resultó beneficioso o perjudicial. Algunos sostienen que permitió a los campesinos adquirir ciudadanía y derechos políticos, mientras que otros argumentan que conllevó consecuencias económicas negativas como un fracaso económico. Ante esta controversia surge la siguiente interrogante: ¿fue la reforma agraria beneficiosa desde un punto político, económico y social? En este contexto, consideramos que la reforma agraria no resultó beneficiosa para el país en ninguno de estos aspectos. A continuación, en el presente video presentaremos argumentos sólidos que respaldan nuestra postura. En primer lugar, la reforma agraria en el Perú no resultó beneficiosa para el país, ya que tuvo consecuencias perjudiciales desde una perspectiva política. A pesar de que se argumentaba que su objetivo era la redistribución de la tierra y la reducción del poder de las élites terratenientes, la manera en que se llevó a cabo socavó la participación política y debilitó las instituciones políticas del país. La implementación de la reforma agraria se realizó bajo un gobierno militar encabezado por Juan Velasco Alvarado, y esta ejecución fue mayormente unilateral, careciendo del proceso democrático adecuado. La falta de participación en la estructura democrática resultó de una concentración del poder en el gobierno, socavando así el principio de la separación de poderes y debido a la legislación democrática. La toma de decisiones quedó mayormente en manos de un grupo militar, lo que limitaba diversamente las perspectivas y el pluralismo político. Además de la reforma agraria, generó las tensiones políticas en el país, especialmente con las élites terratenientes, que perdieron sus propiedades. Esto contribuyó a diversas diversiones y conflictos en la sociedad peruana. Las élites afectadas se restringieron a la reforma, lo que resultó en un enfrentamiento políticos y sociales. Esta polarización política no solo obstaculizó la capacidad del país para amenazar hacia una sociedad más cohesionada, sino que también tuvo efectos a largo plazo en la sociedad política. En segundo lugar, la reforma agraria en el Perú no resultó beneficiosa para el país debido a que tuvo consecuencias significativamente negativas para el aspecto económico. La expropiación y la redistribución de tierras generaron una disrupción en la producción agrícola, con muchos de los nuevos propietarios careciendo de experiencia y de recursos necesarios para una gestión eficaz, lo que disminuyó la producción, afectó en la disponibilidad de alimentos y la cadena de suministros. Además, en la incertidumbre de la tenencia de las tierras y las posibles futuras expropiaciones desalentaron la inversión agrícola, lo que a su vez contribuyó en una deuda agraria y problemas financieros para los agrícolas. Esta situación repercutió en la economía nacional al afectar negativamente el crecimiento económico, y las empresas agroindustriales que dependían de las tierras expropiadas se vieron perjudicadas. Muchas de ellas cerraron o redujeron su producción. La disminución de la producción agrícola y la interrupción en la cadena de suministros provocaron la escasez de alimentos y el alza de precios,
afectando adversamente a la población. En tercer lugar, la reforma agraria en el Perú no resultó beneficiosa para el país, generando una serie de desafíos y críticas en el aspecto social, debido a la expropiación de tierras y la redistribución de la propiedad agraria. Estos no lograron resultados esperados y en muchas instancias provocaron conflictos y desigualdades. Adicionalmente, según Fernando Eguren, esta reforma tuvo un impacto negativo en la producción agrícola y la economía del país, ya que muchos de los nuevos propietarios carecían de la experiencia y los recursos necesarios para gestionar eficazmente las tierras. Además, según el abogado Carlos Lleras, la reforma agraria también generó una serie de cuestiones legales y políticas, incluyendo la ambigüedad en la propiedad de la tierra y la resistencia de los terratenientes y otros grupos influyentes en estos problemas. En la última instancia se originaron en una sociedad de desigualdad. Estos factores agravaron las dificultades económicas y sociales existentes, y a pesar del objetivo inicial de reducir la desigualdad, la reforma agraria se convirtió en un tema crítico en la realidad peruana. En resumen, a lo largo de este análisis, hemos observado cómo la reforma agraria en el Perú no resultó beneficiosa para el país en ningún aspecto, político, económico o social. Desde una perspectiva política, su implementación unilateral bajo un gobierno militar debilitó a las instituciones democráticas y generó tensiones políticas y divisiones en la sociedad peruana. En el ámbito económico, la reforma provocó una disrupción en la producción agrícola, desincentivó las inversiones en la agricultura, generó deuda agraria y afectó negativamente la economía y la disponibilidad de alimentos. Socialmente, la reforma no logró los objetivos esperados, generando conflictos, desigualdades y problemas legales. En vista de estos desafíos y consecuencias negativas, es fundamental que la experiencia de la reforma agraria en el Perú sirva como un recordatorio de la importancia de abordar reformas con un enfoque democrático, consulta ciudadana y consideración de las complejidades económicas y sociales. Las políticas gubernamentales deben buscar soluciones equitativas y sostenibles que beneficien a todos los sectores de la sociedad, evitando divisiones y tensiones innecesarias. La historia de la reforma agraria en el Perú nos insta a ser cautelosos, a aprender de los errores del pasado a medida que avanzamos hacia un futuro más justo y próspero. Muchas gracias.